Bueno, el tema de la clase de hoy es sobre división de números decimales. Es nuestra clase virtual número 4 correspondiente al cuarto periodo. Los objetivos: comprender el concepto de división de números decimales y aplicar la división de números decimales en la solución de problemas. Entonces, primero vamos a ver unos ejercicios de división de números decimales, luego haremos una actividad y por último unos problemas. Acá les comparto una página en la que pueden ustedes practicar la división de números decimales y pues ahí mismo les va a ir diciendo si sí les quedó bien o no. Bueno, entonces acá les coloqué 3 ejemplos de división de números decimales que les voy a explicar, ¿listo? Pero antes, recordemos cuáles son las partes de la división. Entonces, acá en la primera tenemos 46,8 dividido entre 3, ¿cierto? Y bueno, ahí estaba planteada la división y acá en esta parte, en la parte de abajo, pues está ya resuelta. Es 46,8 dividido entre 3 es igual a 15,6 y el residuo es 0. Entonces, en una división, ¿alguien recuerda cómo se le llama al 46,8? ¿Qué nombre recibe? Dividiendo. 46,8 décimas. No, sí, Dividiendo. el número decimal es 46,8 décimas, muy bien. Pero en la división, ¿qué número recibe? Ya por ahí Divisor. lo dijo. Ya por ahí Dividiendo. no, es el dividendo. ¿Listo? Porque ahorita les voy a Y hablar, el 3 ahí sí es el divisor. de esas partes, entonces tenemos que recordarlas. ¿Listo? Este es el dividendo, muy bien. El 46,8 es el dividendo, es decir, el número que vamos a dividir. El 3 Divisor. es el divisor. Ok, el 3 es el divisor, que es el número entre el cual vamos a dividir. ¿Listo? El 3 se llama divisor. ¿Cómo se llama el 15,6 acá en esta división? ¿Cómo le decimos? Cociente. Cociente, Cociente. que es el resultado de la división, ¿cierto? Entonces, es el Tercero cociente. Tercero el residuo. Es el cociente. Y 0, muy bien, lo que sobró, que en este caso no sobró Residuo. 0, en este caso es el residuo. Listo, el residuo. Entonces, acá cuando vamos a hacer una división de números decimales, tenemos 3 casos. Entonces, el primer caso es que el dividendo sea decimal y el divisor sí es un número natural. Si ustedes se dan cuenta, es dividido entre 3. Entonces, 3 no es un número decimal porque no tiene ni coma decimal ni cifras decimales. Entonces, este es el primer caso de división de números decimales, que el dividendo sea número decimal y el divisor sí sea número natural. El segundo caso es lo contrario. Acá en el segundo caso tenemos el dividendo es un número natural porque no tiene coma decimal ni cifras decimales y el divisor sí es un número decimal. El divisor acá es 1,2. ¿Listo? Y el tercer caso de división de números decimales es que ambos sean números decimales, tanto el dividendo como el divisor. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo es la división en el primer caso. Es cuando dividimos un número decimal entre un número natural, hacemos la división normal. Este caso es como el que nos comentaba ahorita Paula. Empezamos a hacer la división normal. Entonces, 4 dividido entre 3 es 1 por 3, 3, a 4, pues nos sobra 1. Ahora bajamos la cifra siguiente que es 6. 16 dividido entre 3 nos da 5. 5 por 3, 15, a 16 nos sobra 1. Cuando baje el 8, que corresponde a la primera cifra decimal o el primer número decimal que tiene el dividendo, coloco coma al cociente. Sí, señor, coloco coma al cociente. Entonces, bajo el 8, coloco coma al cociente y continúo haciendo la división normal. Es decir, 18 dividido entre 3 nos da 6. 6 por 3, 18, a 18 sobra 0. ¿Listo? El residuo en esta división es 0. Entonces, esa es la forma de dividir cuando el dividendo es decimal y el divisor es un número natural. Entonces, es muy sencillo. Únicamente cuando baje la primera cifra decimal, agrego coma al cociente y continúo dividiendo normal. ¿Listo? En el segundo caso,
y hay algo que nos debemos aprender acá, y es que el divisor, para poder hacer una división con números decimales, el divisor nunca puede ser un número decimal. Tenemos que convertirlo a número natural para poder dividir. Entonces, ¿cómo convertí yo el 1,2 a número natural? ¿Cómo lo convertí? Era 1,2 y quedó convertido en 12. ¿Qué creen que hice para convertirlo de Lo multiplicamos por 10. Muy bien, Se Paula. multiplica por 10. Sí, entre otras cosas, lo que nos acaba de decir Luis, quitamos la coma. Pero para quitar la coma, como tú dices, hay que multiplicarlo por 10. ¿Listo? Entonces, lo multipliqué por 10 y de esta forma le estoy quitando la coma. Pero entonces, si multiplico el divisor por 10, tengo que hacer lo mismo con el dividendo. Porque no puedo multiplicar solamente el divisor y si no nos cambiaría completamente la división, ¿cierto? Pero en cambio, si multiplico tanto el dividendo como el divisor por 10, seguiría siendo la misma división, porque a ambos los multipliqué por el mismo número, que en este caso es 10. Entonces, al multiplicar el 1,2 por 10, sí nos da 12, y al multiplicar el 3.564 por 10, pues agregamos un 0, ¿cierto? Porque estamos multiplicando un número natural por 10, que solamente sería agregar un 0. Entonces nos quedaría 35.640 dividido entre 12. Y pues esa es una división pues normal, como la sabemos hacer. Tomamos dos cifras, 35 dividido entre 12 pues nos da 2, y 2 por 12, 24, a 35 pues sobra 11, luego bajamos el 6 y nos queda 116 dividido entre 12 que está 9 veces, ¿cierto? 12 por 9, eso nos da 108, a 116 pues sobra 8, luego bajamos el 4 que es 4 y nos queda 84 dividido entre 12 que es 7, 7 por 12, 84 sobra 0. Acá abajo la última cifra que es 0, como 0 dividido entre 12 no está, no olviden en ese caso agregar 0 al cociente. Entonces, el resultado es 2.970, lo cual quiere decir que 3.564 dividido en 1,2 es igual a 2.970. ¿Listo? 2.970. Que es lo mismo que dividir Teacher, y ahí no, 35.640 dividido entre 12. Señora, dime, ahí no se Paula. le pone coma ni nada, ¿verdad? No, ahí no No se se le coloca pone coma coma ni nada. porque en el dividendo no quedó ninguna coma. Ah, ok. Queda un número natural, entonces no se le coloca coma. O sea, el resultado es 2.970. Es un número natural el resultado. Pero de pronto, si acá no nos hubiera sobrado 0, supongamos que nos hubiera sobrado 3. Si yo quiero seguir dividiendo, en ese caso sí agrego coma al cociente y agrego un 0. ¿Listo? En el caso, pues que el residuo sea diferente de 0. Para poder seguir dividiendo, agrego coma y agrego un 0 al residuo y continúo dividiendo. Pero en este caso, pues el residuo es 0. ¿Listo? Entonces, ahí se termina la división. Bueno, y vamos con el último caso, el caso 3, que es que los dos números son decimales. Entonces, el dividendo no importa que sea decimal. Este pues no importa, 2,68. Pero el divisor nunca puede ser un número decimal, nunca podemos dividir entre un número decimal. El dividendo no importa, pero el divisor tiene que ser un número natural, ¿listo? O un número, sí, un número natural o un número entero, es decir, un número sin coma ni cifras decimales. Entonces tenemos que multiplicar por una potencia de 10 de tal manera que el 0,4 se nos convierta en natural. Entonces, ¿cuál sería esa potencia de 10? Serían 10, 10 No, la potencia de 10, Luis. La potencia de 10. Por 10. sería por 10, Por 10 por también. 10. ¿Por qué por 10? Porque solo tiene una cifra decimal, entonces multiplicamos por la potencia de 10 que tenga un 0, pues que es 10. Si tuviera dos cifras decimales, supongamos que fuera 0,42, supongamos, pues se Por multiplicaría 100. por 100. ¿Listo? Eso es de acuerdo a los números decimales que tenga el divisor.
siempre nos debemos de fijar es en el divisor. El dividendo no importa, ¿listo? Bueno, entonces, y los multiplicamos a ambos por 10. ¿Listo? Tanto el dividendo como el divisor. Entonces, al multiplicar 0,4 por 10, pues se corre la coma a un lugar a la derecha, entonces nos quedaría 0,4, que eso es lo mismo que 4. Pues el 0 acá pues ya lo quité, ¿no? Porque 0,4 es igual a ese 4. Y en el 2,68 por 10, como es un número que tiene coma decimal, es un número decimal, entonces cuando multiplico por 10, lo que hago es que corro la coma hacia la derecha un lugar. ¿Listo? O sea, no, nos queda 26,8 multiplica. 2,68 por 10 es equivalente a 26,8. ¿Qué hice? Corrí la coma decimal un lugar hacia la derecha. ¿Listo? Eso porque el número es decimal, ¿no? Cuando es natural, como en este caso, que era un número natural por 10, ahí sí agregábamos un 0, pero porque no había coma decimal. Pero acá como es un número decimal, si multiplicamos por una potencia de 10, lo que hacemos es mover la coma hacia la derecha. En este caso solamente un lugar, ¿por qué? Porque es de acuerdo a los ceros de la potencia de 10. Como estamos multiplicando por 10, que tiene un 0, pues únicamente la movemos un lugar hacia la derecha. Y ahora entonces empezamos a dividir como ya sabemos. Entonces tomamos acá dos cifras, porque pues con una no nos alcanza, 2 dividido entre 4 pues no alcanza, 26 dividido entre 4, entonces eso nos da 6, 6 por 4, 24 a 26 pues sobra 2. Y lo mismo acá, como en este como el dividendo acá sí tiene comas, entonces cuando baje el 8 acá, que es la primera cifra decimal, ahí se agregó coma al cociente. ¿Listo? Cuando bajo la primera cifra decimal, que acá es 8 también, pues agrego coma al cociente y continúo dividiendo normal. Entonces 28 dividido entre 4 nos da 7, 7 por 4, 28, a 28, 0. El residuo también acá es 0. Y entonces el resultado de esta división es igual a 6,7. ¿Listo? 6,7. Ese sería entonces el resultado de dividir 2,68 entre 0,4. ¿Listo? Bueno, y esos son los tres casos que tenemos de división de números decimales. Si ustedes se dan cuenta, es muy sencillo, solo es tener cuidado con el divisor cuando es número decimal, convertirlo a número natural. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer unos ejemplos y ya les resuelvo también sus dudas. Bueno, pero antes acá les coloqué acá el concepto, división de un número decimal entre un número natural. Luis, ¿me ayudas a leer, por favor? Ok, teacher. Para dividir un número decimal entre un número natural, se realiza la división como en los naturales. Cuando se baja la primera cifra decimal del dividendo, se escribe la coma en el cociente y se continúa con la división. Para división de un número natural entre un número decimal. Para ir un número natural entre un número decimal, se multiplican ambos por la unidad, enseguida de tantos ceros. Como cifras decimales, tenga el divisor y luego se divide. Ok, listo. Ahí entonces nos está resumiendo. ¿Señor? ¿Qué se refiere con es que depende cuando, digamos, si lo multiplicamos por 10 se le agregan 0, por 100 se le agregan 2 ceros y por 1000 3 ceros. Sí, señor. Exactamente. Pero si el número es natural. Pero si estamos, por ejemplo, si tú multiplicas, supongamos que tenemos acá el 3,40, no, bueno, 432 milésimas. Y si tú lo vas a multiplicar por 100, ¿cierto? Supongamos que lo vamos a multiplicar por 100. ¿Cuánto nos daría? Si yo multiplico el 3,432 milésimas por 100, muy bien, 343,2 décimas. Es decir, que muevo la coma decimal 2 lugares hacia la derecha, porque la potencia de 100 tiene 2 ceros. La potencia de 10 tiene 2 ceros.
Entonces muevo la coma decimal 2 lugares hacia la derecha, me quedaría 343,2, ¿cierto? Pero si el número no tiene, si el número es natural, es decir, si fuera solamente, digamos, 32%, es un número natural, es decir, no tiene coma ni nada. Entonces, ahí sí agregamos los ceros como Le lo agrego 2 ceros. Luis. Entonces, solamente ahí sería agregar 2 ceros, 32%, pues eso nos da 3.200, porque agrego 2 ceros Obviamente al final del 32. no es 7.000. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta Ok, ahí? sí, sí. Vamos a hacer ahora unos ejemplos acá en No, teacher. la siguiente No, teacher. diapositiva. Entonces acá vamos a hacer una actividad que es hacer unas divisiones. Resuelve las siguientes divisiones. Entonces vamos a ver cómo nos queda la primera. Entonces 34,82 teacher. dividido en 0,2. Entonces acá el divisor no es un número natural, es un número decimal. Entonces, ¿qué hacemos, Paula? Antes de colocar la división, Entonces, multiplicamos el 0,2 por 10. y el 34,82 también por 10. También por 10. Es como nos Y queda el entonces, si lo multiplicamos, 34,82 por 10. nos queda 348,2 décimas. Muy bien, 348,2 décimas. Y esa división nos quedaría entonces dividido entre 0,2 y lo multiplicamos por 10, nos da Nos da 0,02, que es lo mismo que 2. Entonces los voy a colocar acá para hacer la división. Entonces 348,2 décimas. Y acá nos quedaría dividido entonces entre 2. Dividido entre 2. Listo. Entonces vamos a hacer esa división. Entonces, empezamos a dividir como si fueran Teacher, números naturales. Entonces bajamos en la primera cifra que es 3. 3 dividido entre 2. es 1. 1. Nos sobra 1. Bajamos el 4. 1 y Y nos sobra da 7 por 2, 14. 1 y Y sobra sobra 0. 1. Espérame, vamos por pasos. Bajamos el 4, que es la siguiente cifra decimal. Y pues nos queda 14 dividido entre 2, que eso nos da 7. 7 por 2, 14. A 14, 0. Listo. Bajamos la siguiente Bajamos el 8. decimal, que es 8. Y 4 por 2, 8. Nos sobra 0. Está 4 veces, 4 por 2, 8. A 8 nos sobra 0. Y sobra 0. Muy bien, 0. Bajamos el 2 y ponemos la coma en el cociente. Bajamos el 2, que es la primera cifra decimal, porque en este caso el dividendo es un número decimal. Y entonces en ese momento, cuando baje el 2, agrego coma al cociente y continúo dividiendo. Entonces, 2 dividido entre 2. 1 por 2, 1. 1. 1 por 2, 2. Entonces acá el residuo es 0. 0. Entonces el resultado de esa división, 34,82 dividido entre 0,2 es 174,1. ¿Listo? Bueno, entonces, muy bien, Paula. Acá me va a ayudar con la segunda división Tomás. Tomás, en esta división, Tomás, ¿me escuchas? Sí, teacher, te escucho. Tomás, en esta división 96,12 dividido entre 8, ¿es necesario multiplicar por alguna potencia de 10 o no? Por alguna potencia de 10. Sí. O sea, el divisor, que es en el que nos fijamos primero antes de hacer la división, tenemos que mirar si el divisor es un número natural o es un número decimal. ¿Cómo es el divisor de esa división? ¿Es un número decimal o es un número natural?
El divisor. Sí, señor, el divisor de esa división, ¿cómo es? ¿Cuál es el divisor? Un Primero número que natural. que es el 8. El divisor es el 8, que es un número natural. Por eso. Es decir que como el divisor es un número natural, no tengo que multiplicar por ninguna potencia de 10, porque pues ya el divisor es un número natural, entonces no es necesario. Entonces hacemos 96 dividido entre 12, entre 8. 96,12 dividido entre 8. Entonces, bueno, tomamos la primera cifra que es 9, Tomás. ¿Cuánto es 9 dividido en 8? Pues sería 1. 1. Entonces el primer número acá, el cociente es 1. ¿Y cuánto sobra? Y ahí 8. 1 por 8, 8 a 9. 1. Listo, 1. Bajamos la siguiente cifra que es 6. Ahí sería 0, teacher. 16 dividido entre 8, ¿cómo así que 0? Ah, no, perdón. 16 dividido entre 8. Es 2. 2, ok, 2. Entonces 8 por 2, 16, a 16. Acá nos sobra 0. Listo, ¿qué hago Y cuando bajo acá? bajamos el 1 y ponemos la coma. Bajamos el 1 y agregamos la coma en el cociente. Listo. 1 dividido entre 8. ¿Se puede? 0, ¿no? No se puede, entonces 0, muy bien. 0. Y bajo la siguiente, 0 al cociente y bajo la siguiente cifra que es 12. 12 dividido entre 8. Puede ser 1, teacher. 1. 1, muy bien. 1 por 8, 8. A 12, ¿cuánto sobra? Acá debajo del 12, ¿cuánto nos sobra? 4. 4. Muy bien. El residuo es 4. Si yo quiero seguir haciendo esa división hasta que el residuo me dé 0, ¿qué puedo Le hacer? agregamos otro 0. Puedo agregar un 0 al residuo. La coma ya no, porque coma, el número ya tiene una coma, entonces ya no. Y ahí sería 5, teacher. Y ahí ya nos daría 5, muy bien. 5. Y ya 5 sí por estaría 8, completo. 40. Y pues acá pues a 40, 0. Listo. Y ya pues hemos terminado la división. Entonces el resultado de esa división es 12,15 milésimas. Dime, Luis. ¿No? Bueno, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pues nos falta una división y vamos ahorita a una actividad donde pues ustedes van a tener que hacer la segunda parte de la actividad, ustedes van a hacer unas divisiones. Sí, sí. ¿Yo no puedo hacer la otra? Yo tengo una pregunta. Dime, Isa. Señora. Cuando el divisor siempre, o sea, es decimal, ¿siempre hay que multiplicar por 10? ¿O cambia Sí. el número? No, pues hay que multiplicar según la potencia, según el número de decimales que tenga. Si por ejemplo fuera, acá tenemos, Por ejemplo, ahí sería por 10. acá sería por 10, pero si en lugar de 0,6 supongamos que fuera 0,62, sería por 100. ¿Por qué? Porque es 100. de acuerdo al número de cifras decimales que tenga el divisor. Sí, el divisor, que en este caso pues serían 2, entonces la potencia de 10 pues sería con 2 ceros, pues sería 100. Pero generalmente las divisiones pues son Ok. con una cifra decimal, entonces sería por 10. Entonces ahí por ejemplo el divisor es 0,6. Tengo que convertirlo a número natural, entonces tengo que multiplicar por 10. Entonces el 4.698. Como no es un número decimal y lo vamos a multiplicar por 10, nos da 46.980. Y el 0,6 pues nos da 0,6, que es igual a 6, ¿cierto? Les voy a colocar acá 46.980 dividido entre 6.
dividido entre 6. Esta división me la va a ayudar a hacer Majo. Sí, Majo. señora. Entonces vamos a dividir 46.980 entre 6. Pues acá también pues, es importante sabernos las tablas, ¿no? Para poder dividir. Entonces, Majo, tenemos que tomar dos cifras porque 4 dividido entre 6 pues no alcanza, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sería 46 dividido entre 6, Majo? Entonces, buscas en la tabla del 6 un número que multiplicado por 6 nos dé 46 o cerca a 46. ¿Cuál sería? Sería el 7, pero no nos da 46, pero nos da 42. Ok, muy bien. 6 por 7, 42. Sí, señora. Listo, pero 6 por 7, 42. A 46, entonces, ¿cuánto sobra? De 42 a 46. 4. 4. Muy bien. Entonces, el residuo acá es 4. Bajamos la siguiente cifra que es 9. Entonces, ahora tenemos 49 dividido entre 6. Entonces sería, ahí ¿Sí? tenemos que buscar un número que nos dé de ese, ¿no? Entonces sería 49 por o cerca a 49. Sí, señora. En la tabla del 6. 8, Ya 48. sabemos que 6 por 7 es 48. ¿Cuál? Por 8, 8. Ok, Majo, muy bien. Por 8. ¿Cuánto es 6 por 8? 48. 48. A 49, pues nos sobra una. Bajamos la siguiente cifra que es 8. 18 dividido en 6. 18 dividido en 6, Majo. 6 por 3, Ok, muy bien. 6 por 6 3, por 3, 18. 18. Sí, señora. 6 por 3, 18. A 18, pues sobra 0. Listo, bajamos la siguiente cifra. Y la última que es 0. Pues 0 dividido entre 6. No está, no alcanza, pero tengo que agregar 0 al cociente. Y ya no tengo más cifras que bajar, es decir, terminé la división. Y el resultado entonces me dio 7.830. Pues acá como en el dividendo no había coma, pues por eso en el cociente nos quedó sin coma, ¿cierto? Y además el residuo nos dio 0, entonces no había necesidad de continuar la división. Eso quiere decir que 4.698 dividido entre 0,6 es igual a 7.830. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, teacher. ¿No? No, Bueno, vamos teacher. a pasar ahora acá a la actividad que es completar un dominó. señora. Acá cada uno me va a hacer, bueno, no todos, me va a hacer una división. Yo les voy a compartir la pantalla acá de la actividad. Ahí ya la están viendo, se llama dominó. Sí, teacher. Bueno, entonces, a cada uno le voy a asignar una división y la va a tener que hacer y me va a dar el resultado. Bueno, no, pues no alcanzan las divisiones para todos, pero sí para algunos. Entonces, la primera, que es 14,4 dividido entre 4, esta la va a hacer Isa. ¿Listo, Isa? 14,4 dividido entre 4. Esa la vas a hacer tú. Listo, teacher. ¿Listo? Ahorita la vas haciendo ahí, ahorita me das la respuesta. La siguiente, 2,48 dividido entre 2, la va a hacer Alejandra. ¿Sí la estás viendo, Alejandra? La de acá, Sí, la de señora. abajo. 2,48 dividido entre 2. La vas a hacer a tú. Listo. La siguiente, 12,6 dividido entre 6. Entonces, esa división, a ver, la va a hacer Sara. ¿Listo? Entonces, Sara, Sí, teacher. 12,6 dividido entre 6. ¿Listo? La siguiente, 21,6 dividido entre 3. Entonces, esa la va a hacer Tomás.
Listo, Tomás, 21,6 dividido entre 3. La siguiente, 42,6 dividido entre 3, la va a hacer Valerie. ¿Listo, Valerie? 42,6 Listo, teacher. dividido entre 3. Listo. La siguiente, 12,6 dividido entre 3, esta la va a hacer Juan Andrés. La de 12,6 dividido entre 3. ¿Listo, Juan? ¿Sí viste cuál es? Juan Andrés, ¿me escuchas? 12,6 dividido entre 3. Vas a hacer tú esa división y ahorita me das la respuesta. Y vamos con la siguiente, 18 dividido entre 4,5. Entonces, esa división la va a hacer Luis. Luis, 18 dividido entre 4,5. ¿Listo? Y por último, Matías me va a hacer la división de 12 dividido entre 2,5. ¿Listo, Matías? Ya, teacher. 12 dividido en 2,5. Ok, teacher. Teacher, ya Vale. terminé. Pero espérate porque para armar el dominó tenemos que ir por orden. Entonces la primera le correspondió a Isa. ¿Ya la tienes, Isa? Sí, teacher, ya. ¿Es cuánto Me nos dio da? 3,6. 14,4 dividido entre 4. 3,6. Listo, entonces vamos a buscar acá Listo, la tarea. teacher. Ah, pero 3,6. Y esta última división era la última. Esa 12 dividido entre 2,5 le correspondía a Matías, pero creo que no la ha hecho. Vamos a esperar un poquito que Teacher, Matías haga la división. ya sabemos cuál es. Entonces 12 dividido entre 2,5 nos da 4,8. Esta creo que le tocaba a Valerie, ¿cierto? 42,6 dividido entre 3. Sí, teacher. Listo, ¿cuánto te dio, Valerie? Me dio 14,2 centésimos. Muy bien, 14,2. Ahora, esta le tocaba a Alejandra, 2,48 dividido entre 2. ¿Cuánto te dio, Alejandra? Bueno, esto me dio 1,24. 1,24. Muy bien. Listo, movemos la ficha. 18 dividido en 4,5. ¿Luisito? Me dio 4. 18 dividido en 4,5 te dio 4. Muy bien, 4. Listo, esta le correspondía a Tomás. 21,6 dividido entre 3. Teacher, a mí me dio 7,2. Ok, muy bien, movemos acá la ficha. 7,2 decenas. Listo, decenas, sí señor, muy bien. Y ahora tenemos la división 12,6 dividido entre 6 que le correspondía a Sara. 2,1. Muy bien, 2,1. Y la última, Juan Andrés, 12,6 dividido entre 3. Juan Andrés está. Juan Andrés, ¿hiciste la No, división? teacher. Juan Andrés, Teacher, ¿cuánto te dio esa división, Juan Andrés? 12,6 dividido entre 3. ¿cuál? La última, la que yo te dije, 12,6 12,6 dividido entre 3.
Aún no estoy haciendo, teacher. Que me confundí un poco. Esa división es fácil porque el divisor ya es un número natural, entonces es dividir 12 entre 3 nos da 4, 4 por 3, 12, a 12, Teacher, es 0, 4,2, 4,2. 4,2, Sí, Juan Juan Andrés, Andrés. estaba muy fácil. Listo, muy bien. Bueno, vamos acá a regresar a las diapositivas. ¿Nuevamente las están viendo? Ya lo estamos viendo otra vez. Listo. Entonces vamos acá con este problema. Entonces, María José García, ¿me ayudas a leer el problema y vamos a resolverlo? Majo. Sí, señora. Solución de problemas. Andrés quiere repartir los 29,6 kilos de tomate que ha recogido de su huerto en 8 paquetes iguales. ¿Cuánto pesará cada paquete? Ok, quiere repartir. Entonces ahí es claro que lo que debemos hacer es una división. ¿Qué debemos dividir, Majo? Debemos dividir 29,6, o sea, dividido en 8, o sea, el 8 va Ok, muy bien. aquí. Dividido entre 8. Entonces los voy a ubicar. Como el 8 es un número natural, entonces no tengo que multiplicar por ninguna potencia de 10, sino únicamente resolver la división. Bueno, entonces 29 dividido entre 8. Majo. Porque tenemos que tomar dos cifras, ya que con una, 2 dividido entre 8, pues no alcanza. Entonces 29 dividido entre 8. Entonces, ahí tengo que buscar un número que por 8 de 29, ¿cierto? Sí, señora. O esté O se cerca a acerque. 29, o sea, cerca a 29. Pues repasemos la tabla del 8. ¿Es qué número? Multiplicado por 8 nos da cerca a 29. 8 por 3. Ay, Sebastián. 8. 8 por 3. ¿Pero cuánto es 8 por 3? Para saber acá 8 por cuánto. 24. 24, 24 a 29. 24. ¿Cuánto sobra a 29? 5, teacher. 5, muy bien. 5. Listo, Majo. Acá cuando la siguiente cifra que tenemos que bajar es el 6. Bajo el 6 y ¿qué hago, Majo? Entonces ahí tenemos que poner otro número que multiplicado por 8 de De 5. ese o parecido o Listo, pero cerca. acá cuando bajé el 6, Entonces sería, el número decimal. ahí tenemos que poner la coma, Ah, ok, muy bien. ahí La tenemos que poner coma. la coma. La coma, el Teacher, ya vi cociente. la respuesta. Y ahora sí, 56 dividido entre 8. Entonces ahí sería 7, teacher, porque 8 por 7 es 56. 7. El resultado es 3,7. 8 por 7 es Sobran 0. 56, entonces acá nos sobra 0. Sí, señorita, el resultado es 56. Ok, listo. Entonces ahí, ¿cuánto pesará cada paquete? Entonces la respuesta, o la RTA es, cada paquete 3,7 pesará 3,7 kilogramos. kilos. Kilogramos. O bueno, kilos o kilogramos es lo mismo, ¿no? Kilos o kilogramos. Kilos. Listo, es entonces ahí estaríamos aplicando la división en ese problema. Vamos ahora, Paula, ¿me ayudas con el segundo? Ayer Susana se fue de viaje a visitar a unos familiares. Recorrió 135,75 centésimas kilómetros en total, sin hacer ninguna parada en el camino y tardó en llegar a su destino justo 1,5 décimas horas. ¿A qué velocidad
media condujo. Ahí hay que hacer una división, teacher. 135,75 centésimas dividido en 1,5 décimas. Ok, Majo, entonces la voy a colocar acá, 135,75 centésimas. Sí, señora, dividido en 1,5. O sea, esa es la división que deberíamos hacer. Pero antes de resolverla, entonces debemos hacer algo, ¿cierto? Tengo que multiplicar el, Es un sí, número, multiplicar el divisor por 10. el divisor y el dividendo también. Recordemos que son los dos. ¿Es cuánto nos da Sí. 135, Y el dividendo le corremos la coma entonces eso nos queda a la derecha. 135, bueno, nos queda en realidad 1357,5 y pues el divisor acá nos queda 15, ¿cierto? Porque la corremos también a la derecha, ambos, y pues acá la coma pues nos queda al final del 5, que ya la quitamos, nos daría 15. Listo, entonces ahora sí, la voy a ubicar acá para dividir 1357,5 y esto dividido entre 15. Dividido entre 15. Listo, entonces vamos a hacer esa división. Entonces, tenemos que tomar Teacher, 3 entonces cifras, porque con 2 no alcanza. Con 2 sería 13 dividido entre 15 y no alcanza. Entonces, 135 tendríamos que dividido coger entre 15. 135. Sí, El señora. 9 y 135 da exacto. dividido entre 5. Ah, ok, es 9, sí, señora. Y 9 por 15, 135. 135. Entonces, el residuo es 0. Listo, bajo la 0. siguiente cifra que es 7. Como Bajo el 7 7, dividido entre pero no se puede, entonces pongo un 0 en el cociente. 0 en el cociente. Muy bien. Ahora, bajo la siguiente cifra que Bajo el 5 el 5, que es decimal, pero, ¿qué hago ahí? y pongo coma. Coma. Coma en el cociente. Pongo la coma en el cociente. Listo. Y ahora nos queda 75 dividido entre 15. Nos da 5. 5, muy bien. 5 por 15 Y da exacto. da exacto. Entonces acá el residuo es 0. 5 por 75. 15, 75 y a 75, 0. Es decir, que 135,75 dividido entre 1,5 décimas nos da 90,5. Entonces, ¿cuál sería ahí la respuesta? ¿A qué velocidad media condujo? Entonces, condujo a una velocidad Susana condujo a una velocidad media Fue de 90,5. kilómetros por hora, Sí, muy bien. porque se mide así. 90,5, como kilómetros están por hora. hablando de la velocidad, muy bien, Luisito, kilómetros por hora. Kilómetros por hora se escribe así, ¿no? Kilómetros sobre hora. Kilómetros por hora. Listo, muy bien. Ese sería entonces la solución de ese problema. Ahora sí vamos a pasar a resolver las páginas de la 35 a la 38. Trabajo asincrónico. Obviamente hoy no alcanzamos porque nos queda hora de clase, pero pues lo continuamos, lo empezamos a trabajar hoy y continuamos en la próxima clase. Y el próximo día 1, que es el jueves, que tenemos 2 horas, hay quiz. ¿Listo? Entonces, en el quiz que va a salir, suma de todo lo que hemos visto de números decimales. Suma, resta, multiplicación y división. Más que todo las 4 operaciones básicas que hemos visto de números decimales. ¿Listo? Después obviamente ustedes saben que el quiz es en pleno. Bueno, acá les comparto otros recursos para consultar. Muchas gracias por su atención.